¿Cómo están estudiantes del octavo grado? Soy José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Hoy estaremos viendo un tema muy interesante. Estaremos hablando de la función de relación de la célula. Y dentro de este tema estaremos viendo el concepto de célula, funciones de la célula, función de relación de las células, tipos de estímulos, tipos de respuesta ante los estímulos, ejemplos de estímulos y respuesta, importancia de la función de relación. Nuestro tema de hoy tiene como propósitos interpretar la función de relación de la célula, identificar los tipos de estímulo-respuestas de las células mediante estudio de casos sencillos, reflexionar sobre la importancia de la función de relación de la célula. Para adentrarnos al tema, vamos a analizar una situación problemática que nos trae uno de nuestros personajes de siempre. Durante la visita de Male al departamento de Paraguarí, ella va a refrescarse al arroyo Mbuyapeu y observa que una de las plantas que se encuentra al costado del agua se inclina hacia donde refleja la luz del sol. Entonces se pregunta, ¿por qué esta planta se inclina hacia el sol y las otras no? Tratando de responder la pregunta que se planteó Male, vamos a desarrollar unos temas a modo de ir enfocándonos a nuestro tema principal. Al inicio tenemos que comprender un poco cuál es el concepto de célula. Recordemos, la célula es la unidad básica de todo ser vivo existente y se encuentra presente en las plantas, los animales, los seres humanos y todos los seres vivientes. Aquí observamos algunos ejemplos de célula. En este caso, una célula animal y en el otro la célula vegetal, cada una con sus características propias. Esas células tienen funciones y veamos ahora cuáles son esas funciones. Existen tres funciones principales que desempeñan las células: la relación, la nutrición y la reproducción. Hoy hablaremos de la función de relación. La función de relación, entonces, es la función que permite a las células relacionarse con el exterior mediante estímulos y respuestas. Es decir, que en el ambiente existen algunos factores, agentes o elementos que pueden provocar reacciones en las células. Veamos los tipos de estímulos. Un estímulo es el factor que hace reaccionar a la célula provocando una respuesta de relación. Por ejemplo, la luz, el agua, la temperatura y las sustancias son los ejemplos de esos estímulos que puede provocar en las células algunas reacciones o producir algunas respuestas de parte de ellas. ¿Cuáles son los tipos de respuestas? Veamos a continuación. A las respuestas emitidas por la célula animal también se los llama tactismo, en tanto que a las respuestas emitidas por la célula vegetal se denomina tropismo. Y tenemos tactismo negativo cuando las células se alejan del estímulo y tactismo positivo cuando se acercan hacia el estímulo. Ejemplos de estímulos y respuestas. Hablamos de tactismo ante el estímulo de la luz. Por ejemplo, los paramecios son seres unicelulares que viven en el agua o en lugares húmedos.
Estos seres vivos se alejan de la luz, entonces tienen un tactismo negativo, mientras que la euglena y algunas algas unicelulares, que son también seres acuáticos, se acercan a ese estímulo. En ese caso hablamos de tactismo positivo. A continuación veremos otro ejemplo, tactismo ante la presencia de sustancias químicas. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar que se agrega gotas de limón al líquido en donde se encuentran microorganismos. Y dice acá, la mayoría de los protozoos se alejan del lugar donde se echó una gota de limón. Entonces, estos seres vivos también tienen tactismo negativo a la presencia de las sustancias componentes de la gota de limón. En el caso de los tropismos, estamos hablando de las respuestas en los vegetales. Los vegetales poseen un sistema de coordinación e integración de hormonas, es decir, está regulado por hormonas vegetales o fitohormonas. Cuando el estímulo es la luz, se denomina fototropismo, es decir, la planta se dirige hacia la luz del sol. Entonces hablamos de fototropismo. Las células se mueven como respuesta a los estímulos, ya sea la luz, el alimento o algunas sustancias, y posee estructuras especializadas para cumplir ese movimiento. Por ejemplo, los cilios, que son pequeñas prolongaciones que se encuentran alrededor de la membrana plasmática y producen movimientos ágiles y rápidos. Los flagelos son prolongaciones semejantes a látigos que producen movimientos continuos y fuertes. Después tenemos los pseudópodos, que son deformaciones o emisiones del contenido de toda la célula hacia el estímulo. A continuación veremos la importancia de la función de relación. La función de relación entonces permite a las células captar información del entorno, es decir, que las células pueden percibir a cualquier cambio que pueda existir en el exterior. Garantiza la supervivencia de los seres vivos, ya que de esta manera pueden moverse o dirigirse hacia un alimento, por ejemplo. Permite a las células adaptarse a los cambios constantes de la naturaleza. Entonces, estas son las importancias de la función de relación para las células. Veamos ahora los ejercicios de evaluación. Prestemos atención a cada planteamiento. Marcamos con X la respuesta correcta. La función de relación es aquella que permite a las células adquirir nutrientes a partir del consumo de alimentos. Permite a las células relacionarse con el exterior mediante estímulos y respuestas. Permite a las células replicar su ADN mediante la reproducción tanto sexual como asexual. ¿Cuál de estos tres vamos a marcar como respuesta a este planteamiento? Estamos hablando de la función de relación. Entonces marcamos esta opción que corresponde a la respuesta correcta, porque la función de relación permite a las células relacionarse con el exterior mediante estímulos y respuestas, tal y cual como estuvimos hablando en la clase de hoy. El siguiente ejercicio dice, de acuerdo a lo estudiado sobre la función de relación de las células, un estímulo es aquel factor que hace reaccionar a las células para fabricar su propio alimento, estimula a las células a fabricar hormonas sexuales
que participan en la reproducción. Hace reaccionar a la célula provocando una respuesta de relación. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Es la opción C. Entonces, marcamos como respuesta correcta. Los estímulos, entonces, hacen reaccionar a la célula provocando una respuesta de relación. Veamos esta imagen que dice nuestro planteamiento. Observamos la imagen y escribimos el tipo de estímulo que interviene y el tipo de respuesta, tropismo positivo o negativo que se da por parte de la planta. Y vamos a nuestra pregunta inicial que tenía Male. ¿Por qué esta planta se inclina hacia la luz del sol? ¿Cuál es el estímulo? Súper fácil. Hablamos de estímulos por los agentes que pueden causar una reacción, movimiento o desplazamiento. Entonces estamos hablando de la luz del sol. Entonces el estímulo es la luz. Si se dirige hacia la luz del sol, ¿qué tipo de tropismo es? Estamos hablando de tropismo positivo. Entonces, escribimos tropismo positivo. Y avanzamos. Como resumen de nuestro tema de hoy, vemos que la función de relación permitía a las células relacionarse o indicarles una información del medio, que en ese medio existían estímulos como la luz, el agua, las sustancias, y las células producían una respuesta. Muchas veces esas respuestas son en forma de movimiento. Y también estuvimos enumerando algunas de las importancias de la función de relación. Una clase bastante interesante. Y así llegamos a la conclusión de nuestra clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase.